buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Estamos en el día jueves ya 12 de marzo. Hay mucha información que detallarles sobre situaciones que están ocurriendo tanto a nivel nacional como en diferentes puntos del planeta. Y tenemos pues hora y 30 minutos para detallarles todo lo que está ocurriendo. Comenzamos con nuestros titulares. Primero el interés país y después cualquier protagonismo político partidario. Presidente de la Asamblea Legislativa anuncia que tendrán en espera la aprobación de los $109 millones para seguridad y otros temas que puedan generar confrontación con el Ejecutivo para abordar las medidas de prevención del coronavirus. Guatemala prohíbe la entrada de ciudadanos salvadoreños a su territorio como medida preventiva del coronavirus. Ya le contamos. Deportistas y políticos españoles se suman a la lista de contagiados con coronavirus. Los casos de 2 presidentes están en observación. Fidelina, la abuelita de 80 años que está a cargo del cuidado de su nieto con discapacidad, recibió la visita de una funcionaria del gobierno que llegó con buenas noticias. Cámara acepta argumentos de juez para separarse del proceso en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien está asilado en México y es reclamado por la justicia salvadoreña por presunta corrupción. Comenzamos con el detalle de las noticias. En la Asamblea Legislativa, los diputados se concentran en trabajar en coordinación de otros órganos del Estado con el fin de apoyar las acciones de prevención del COVID-19, lo que implica dejar de lado temas políticos que puedan generar una confrontación entre poderes. Los diputados han decidido dejar de lado los temas que generen confrontación entre órganos para centrarse en unificar esfuerzos en la prevención del COVID-19. Así lo dio a conocer el presidente del Congreso, Mario Ponce. Todo se pospone. Así fue la decisión de la Comisión Política. Que ningún dictamen que genere una situación de confrontación debe de estarse aprobando ahorita. Los diputados y diputadas tienen que ser sensatos en un momento de emergencia. Primero el interés país y después cualquier protagonismo político partidario. Estamos en toda la disposición de analizar cualquier propuesta que venga a esta Asamblea Legislativa en cuanto a solicitud de fondos. De momento se deja en pausa la interpelación del ministro de Defensa, René Merino Monroy, programada para el 21 de marzo. La aprobación del recomendable para la destitución del presidente de ANDA por la crisis de agua y la comisión especial que investiga los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en el Congreso. Hoy por hoy debemos de centrarnos especialmente en trabajar y hacer esfuerzos con este tema justamente de la pandemia y creemos que pues no era conveniente realmente estar haciendo estas interpelaciones ni igualmente estar sacando estos dictámenes que ya he mencionado. Otro de los temas que continuará en suspenso es la aprobación del préstamo para seguridad por $109 millones. Según el presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, las recomendaciones que se han hecho al Ejecutivo no deben llevar montos debido a que se está aprobando una negociación de préstamo. Ya están manejando cantidades que ni siquiera se puede decir que tenemos el recurso disponible. Entonces, esa es una diferencia y por lo tanto yo creo que no podemos caer en esa iniciativa de Arena que lo que quiera a toda costa es amarrar al gobierno y que haga lo que ellos quieren. Entonces nosotros creemos que eso es inoportuno en estos momentos, por eso el decreto quedó en la Comisión de Hacienda congelado. Ante la posibilidad de decretar emergencia nacional si se llegase a confirmar casos de coronavirus, la Comisión Política ha quedado abierta y podría ser convocada de emergencia para aprobar la solicitud del Ejecutivo de forma oportuna. Es simple y sencillamente estar en alerta y si a este servidor le cae una llamada de casa presidencial para que se convoque de forma urgente a el Pleno, es mi obligación convocar al Pleno para darle una respuesta inmediata al presidente en estos términos. A pesar de que no se ha decretado alerta nacional, los diputados mantienen la disposición para aprobar las medidas necesarias y garantizar el bienestar de los salvadoreños. El trabajo legislativo no se detendrá ante la alerta naranja por la enfermedad e incluso se han tomado las medidas respectivas durante las plenarias. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.
Alcaldes del área metropolitana de San Salvador anunciaron las medidas preventivas que están implementando en coordinación con el gobierno central contra el coronavirus. Se ha aprobado protección civil municipal, una cantidad de $25,000, un fondo especial para ver la forma de comprar el alcohol gel para distribuirla a lo largo y ancho del municipio. Hemos suspendido todos los cursos de capacitación como inglés, francés y también todos los programas que están desarrollándose en la Casa del Adulto Mayor. El área social que tenemos como el CAI, tenemos la Sinfónica y muchas cosas que también impartimos, clases y todo lo demás, pues las hemos dejado ahorita hasta nuevo aviso después de los 21 días. El llamado es a mantener la calma y seguir trabajando como de costumbre. Son las medidas que han comenzado a adoptar las municipalidades para prevenir el coronavirus, incluyendo la suspensión de actividades que concentren más de 500 personas, eventos deportivos y educativos. Sin embargo, reiteraron que las labores en cada una de las alcaldías se desarrollarán con normalidad. La presencia de las autoridades municipales, que somos los funcionarios más cercanos a la población en materia de concientización, de entregar insumos, de apoyar con el suministro de agua potable a las comunidades más vulnerables y más necesitadas, y también de tratar de evitar el contagio de esta pandemia. El alcalde capitalino también dijo que se pone a disposición del gobierno espacios públicos en caso que se requieran albergues o centros de salud. Complejos deportivos, gimnasios, centros de convivencia o diferentes inmuebles municipales que puedan reunir las condiciones para poder albergar personas, ya sea de los casos que sean detectados en un futuro o de las personas que estén en cuarentena en esta etapa, que puedan ser utilizados, que por lo menos tengan conocimiento de qué es lo que está disponible para que ellos puedan hacer uso en el momento de ser requeridos. Esas acciones surgen luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, decretara cuarentena a nivel nacional ante la rápida propagación del coronavirus a nivel mundial. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y empresarios del sector transporte también unen esfuerzos contra el coronavirus. En el siguiente informe le contamos la iniciativa que han tomado algunos dueños de buses y microbuses. La higiene en el transporte público es fundamental para prevenir el contagio del coronavirus. Por suerte, es lo que tienen claro los empleados de la empresa Transportes Unidos de Occidente, quienes han decidido incorporar alcohol gel dentro de las unidades, entrega de mascarillas y la fumigación en las instalaciones. Una de las medidas preventivas es que cada persona que pasa por la boletería a comprar su ticket encontrará un dispensador de alcohol gel para poder sanitizarse para cuando tenga el ingreso a las unidades. Además, a nuestro personal se le está exigiendo de que al nomás venir de su viaje, se baje, se lave las manos y después pueda tener contacto con las demás personas que están aquí en el lugar donde ellos desabordan. Luego también a las personas que vienen a poner la paquetería se les ha dado un sanitizante con bactericida para que rocíen los empaques, las cajas, que es donde mandan las encomiendas, y también el encargado tiene su alcohol gel para poder desinfectar las manos. Esto es en razón de que tenemos que minimizar que el virus se pueda transmitir en caso de que lo tengamos. Los empleados están conscientes de la gravedad que representa el virus, es por eso que constantemente estarán informando a los usuarios de la importancia de lavarse las manos. Incluso recomiendan no viajar si tienen síntomas de gripe. Hacerle el llamado a las personas que si no es tan necesario viajar, que no lo hagan, y al hacerlo pues tomar las medidas pertinentes, con uso de mascarilla, frotarse alcohol gel. La medida es aplaudida por los usuarios, quienes aseguran que lograrán no solo evitar el contagio del COVID-19, sino también crear una cultura de higiene. Está bien que hagan eso, que nos ayuden a nosotros también, si no se nos olvida en la casa, pues que ellos tengan ahí a la mano. Está bueno eso. Siempre han tenido un buen servicio, pero ahora con eso pues siento que está mejor todavía. Sí, lo felicitamos también a la empresa. Nosotros somos usuarios de esta ruta, siempre viajamos acá. Aclararon que ante la emergencia del COVID-19 en el país, los precios y los horarios de servicio se mantienen igual e incentivaron a los demás empresarios y asociaciones del transporte a tomar estas acciones. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.
Además, empresarios de la Mesa Nacional de Transporte informaron que el servicio a la población va a continuar con normalidad en las diferentes terminales del país, después que el gobierno decretó cuarentena en el país. En el área metropolitana también se están tomando medidas como la colocación de alcohol gel en las unidades, aunque se hizo un llamado a las autoridades para verificar la venta de este tipo de productos. Nosotros, conscientes de que somos un sector importantísimo en la vida nacional, en el desarrollo económico y social, pues estamos trabajando con toda normalidad, pero también reiterar el llamado a las autoridades competentes para que en la medida de lo posible podamos coordinar cualquier acción que ellos tengan a bien hacer para que sea como más efectivo. En nuestras unidades de ruta 101B estamos ya con dispensadores con alcohol gel para todos nuestros usuarios, ¿verdad? Quien es a quien nos debemos. Queremos decirle a la población, nosotros estamos con ustedes, queremos apoyar y queremos decirles también, estamos trabajando en horarios normales. Y los diputados aprobaron un decreto transitorio para reformar la ley reguladora de la producción y comercialización de alcohol y de las bebidas alcohólicas para abastecer de alcohol gel a la población. La importación del producto tiene un techo, pero los diputados han avalado la medida para que puedan ingresar más insumos y evitar el desabastecimiento en el mercado local y que la población acate las medidas de higiene sugeridas para prevenir el contagio de la enfermedad. Ya que actualmente existe una cuota en la que los importadores de este bien se tienen que someter, o sea, hay una limitación, pero como hay una emergencia nacional, nosotros creemos oportuno de que se pueda superar esa cuota momentáneamente mientras dure esa emergencia nacional que debe ser decretada por la Asamblea Legislativa, tal como lo establece la Constitución y la Ley de Protección Civil. Pero es mejor prever que se pueda superar la cuota de importación que existe actualmente para que no tengamos ningún problema en el futuro. Es mejor prevenir que lamentar. Y tras decretarse la cuarentena a nivel nacional, diferentes escuelas y colegios privados están preparándose para que los alumnos no pierdan sus actividades académicas. El periodista Eric Alfaro nos cuenta más. Primeras horas de la mañana se percibía un ambiente pacífico en los contornos del centro escolar Walter Tilo Denninger de Antiguo Cujatlán. Esto debido a la cuarentena de 21 días anunciada por el presidente Bukele. Araceli Chacón imparte clases al 4º grado. Ella se hizo presente para preparar las guías que sus alumnos deberán realizar en el tiempo que dure la cuarentena. Yo tengo un grupo de WhatsApp con los papás, ahí les doy toda la información. Ya estuve hablando con ellos y les digo que a más tardar hoy a las 4 de la tarde les voy a hacer llegar las guías para que los niños puedan trabajar. Cada uno tiene va a tener su material para poderlo hacer. Ellos van a seguir con su aprendizaje normal, aún estando en cuarentena. Y en vista de eso es que se prepararon las guías, para hacerle ver al papá que el niño que se enferme se le va a dar guías, no va a perder clases, pero que lo tenga en la casa. Y pues el señor presidente tomó esa medida, nos sentimos satisfechas porque ya se habían preparado, pues ahorita se está coordinando con niños que viven cerca para que le avisen a los demás, para que puedan venir a traer las guías y trabajar en su casa. Para el director de la institución, esta medida está muy bien efectuada por el gobierno, ya que escasea el agua y es necesaria para que la población estudiantil que ronda los 1000 alumnos se puedan lavar sus manos. El problema con el agua, ¿verdad? Porque eso creo yo que en muchas escuelas como que no se tiene mucha también facilidad para el agua. Yo creo que eso también nos afecta. Pero en eso nosotros orientamos al padre de familia para que ellos puedan mandarlos a sus hijos con botecitos de agua, ¿verdad? Pichinga. Bueno, de una manera ellos se protegen. Pero en redes sociales circulaban videos donde se veían alumnos del Colegio Coronel Francisco Linares de Apopa haciéndose presente al centro educativo. Convocó hoy, esta mañana, para efectos de darle indicaciones, pero inmediatamente se van a recibir las indicaciones y ellos salen para su casa, pero ya con las indicaciones de cómo van a desarrollar sus tareas, de qué día van a venir y algunas indicaciones de la protección que está dándose en todos los medios de información para prevenir
esta pandemia, ¿verdad? La cuarentena nacional empieza desde el 12 de marzo hasta el jueves 2 de abril. El viernes 3 los escolares tendrán que presentarse, pero Semana Santa es del 5 al 14 de abril. Prácticamente un mes y 2 días que los alumnos no se presentarán a sus centros de estudios, pero la decisión final la tendrá el gobierno. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Cuando son las 8 de la noche con 15 minutos vamos a actualizar las cifras del coronavirus a nivel mundial. Los enfermos o las personas que se ha confirmado que padecen del COVID-19 son hasta el momento 128.346. Estos son los casos confirmados. China, como vemos, continúa encabezando la lista de los países que tienen más afectados, aunque hay que destacar que este día, jueves, las autoridades chinas anunciaron que ya han retirado a su personal de los hospitales improvisados que se colocaron para poder ingresar a los enfermos de gravedad del coronavirus. De hecho, el anuncio del gobierno chino es que se ha reducido la cantidad de contagios y además ha aumentado la cifra de las personas que se están recuperando y que ya no presentan sintomatología del COVID. Son buenas noticias para China. Sigue entonces Italia, Irán y la lista continúa en cuanto a las personas que han fallecido por el COVID. En cuanto a la cantidad de muertos, ahí lo teníamos, 4.720, es la cifra, Manuel y amigos televidentes, pero lo bueno es que en la columna verde, que es la tercera columna de los números verdes, ahí se ve que va aumentando también la cantidad de personas que se está recuperando, que ya ha salido de la crisis o que han sido dado de alta después de padecer el COVID-19. Así es, bueno, esos son datos en tiempo real que están publicando los organismos especializados en salud para que usted tenga una idea clara de lo que está ocurriendo en los diferentes países que han anunciado que tienen pues casos de coronavirus. Pero el presidente de la República también ha publicado lo siguiente esta noche. Dice, hace unos minutos y a pesar de la crisis económica mundial, Moody's acaba de cambiar la proyección de calificación económica de El Salvador de estable a positiva. Ahí está el anuncio que pues ha puesto el presidente de la República, lo ha colgado en su cuenta en las redes sociales. Eso significa que la calificadora de riesgos Moody's le está dando pues una buena calificación a El Salvador y le está haciendo una buena evaluación en materia económica. Ya decíamos que estas opiniones de estas calificadoras son tomadas en cuenta en este caso por inversionistas y también por organismos financieros internacionales, y por eso es que los gobiernos les dan pues mucha importancia a las opiniones que emiten estas casas como Moody's, como Fitch Ratings y otras. Así es, ahí vemos una noticia positiva, digamos, para el país dentro de la situación de cuarentena, de prevención en la que se encuentra el país. Hay que decirle a los amigos televidentes, hasta el momento y afortunadamente en El Salvador todavía no se ha reportado ningún caso de coronavirus, ni siquiera sospechoso del COVID-19. Pero después de la pausa comercial, Manuel y amigos televidentes, les vamos a continuar hablando de este tema y por supuesto de lo que está pasando en el aeropuerto con los salvadoreños que han regresado o que han decidido, visitar el país y que han tenido que ser sometidos a la cuarentena que anunciaba el presidente. Exactamente, y esta medida también está siendo replicada por otras naciones que están cerrando sus fronteras. De hecho, a partir de mañana ya Estados Unidos cierra sus espacios para los vuelos procedentes de Europa. Esto obviamente pues marca un cambio en el transporte aéreo en medio de esta crisis y un golpe para las aerolíneas. Además, parques como Disneyland han dicho que cierran sus puertas también debido pues a estas situaciones, y a eso le podemos sumar una larga lista de eventos que han sido cancelados. De hecho, en Europa hasta las actividades deportivas se han digamos, suspendido temporalmente debido a que hay jugadores que han dado positivos al coronavirus. Además, a esto le sumábamos que incluso la NBA ha suspendido la temporada, lo que nos indica pues una dimensión de lo que está ocurriendo y de por qué es importante que se cierren en determinado momento las fronteras a posibles casos de esta enfermedad, aunque obviamente siempre habrá afectados en medio de estas medidas, porque siempre pues hay gente que queda en medio de las disposiciones. De hecho, ahí estábamos hablando de los jugadores y dice el jugador del Chelsea, Callum Hudson,
Godoy ha dado positivo también en las pruebas de ser contagiado del coronavirus. Mucha fuerza para él y que se recupere lo más pronto posible. Y a esto le sumamos una persona que está pues relacionada con el Real Madrid. En el caso de la Juventus también tiene una persona contagiada, e incluso la esposa del primer ministro de Canadá, la esposa de Justin Trudeau, ha dado positivo, de acuerdo a los últimos reportes que están llegando y que le vamos a tratar de detallar en el transcurso de esta emisión. Así es, vamos a la pausa. Un equipo de Noticiero Hechos se desplazó hasta la frontera Las Chinamas, esto en Ahuachapán, para constatar la situación de las personas que proceden de ese país, de Guatemala. Esto en medio de las medidas anunciadas por el gobierno, pues que ha llevado a tomar acción incluso en estos puntos de entrada. Son cerca de 30 personas que tienen más de 24 horas de estar varadas en la frontera Las Chinamas en Ahuachapán, salvadoreños que llegaron al país después de la orden ejecutiva que decretó que los viajeros nacionales para entrar al país tienen que pasar una cuarentena en Jiquilisco-Usulután. Su molestia es evidente y reclaman a las autoridades. No tengo ninguna enfermedad contagiosa, entonces ¿por qué no nos dejan regresar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piensan? No toda la gente está enferma, tal vez una tosecita o lo que sea, pero no tenemos esa enfermedad. ¿Por qué no nos chequean inmediatamente aquí y nos dejan ir? No, la verdad que no lo pienso hacer por mis hijos. No lo puedo hacer, no los puedo exponer a esa situación. No lo puedo exponer. Aquí me quedaré hasta que haya una resolución o respuesta. Pero sí, no puedo exponer a mis hijos allá, a esa situación. Quieren mandar en cuarentena. Si nosotros venimos de El Salvador, entramos hace 2 días, no venimos enfermos, no venimos de un país con coronavirus y nos quieren mandar a un albergue donde hay gente que ha venido de Europa. Derechos Humanos supervisa la situación. Estamos haciendo gestiones, ¿verdad?, correspondientes de acuerdo a las peticiones que nos hacen las personas acá en el territorio. Los camiones de carga y comerciantes siguen pasando con normalidad. Otra queja de las personas que encendían los ánimos. No podemos cambiar las líneas que vienen desde Casa Presidencial. Quiero que nos entiendan. Necesitamos que nos examinen y que ellos mismos han dicho, ustedes no van a cuarentena por sospecha. No hay otro proceso. Las horas pasaban y 5 salvadoreños y un francés decidieron voluntariamente subirse en el transporte que los llevaría hasta el albergue en el oriente del país. Solo pasamos 4 horas a Guatemala a una reunión de trabajo, regresamos y estamos aquí que vamos a una cuarentena. Hay gente que pasa, solo le ponen un láser para tomarle temperatura, porque no me lo toman a mí y sigo el mismo protocolo. Sí, claro. Pero nosotros sí vamos a cuarentena. ¿Cuál entonces es ¿cómo se llama? La ganancia que yo tengo? ¿O la otra persona porque no está contagiada y yo sí? Fuimos a Guatemala, el presidente dice vamos a cerrar la frontera, nos regresamos rápido para intentar pasar y más tarde creo yo. No sabemos a dónde vamos, no tenemos ninguna explicación, no sabemos las condiciones. Sí, ya leí, dice que están gente con casos de infeccioso, dice. O sea que si no tengo ahí lo voy a ir a recibir. Es bien planeado, excelente medida, pero a saber para quién. Estas personas piden ser trasladadas a un centro de aislamiento en San Salvador, mientras no tienen planeado moverse de la frontera. Todo apunta que estarán acá unas horas más antes de que se les pueda dar otra opción. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Conozcamos además la situación que se está viviendo en la frontera El Poy de Chalatenango. En horas de la noche, el descontento se percibió. Hubo aglomeración de personas en la frontera del Poy procedentes de Honduras, quienes no pudieron ingresar al país. Durante este día, el tránsito de turistas se ha visto prácticamente paralizado en este punto fronterizo. Trabajo en la frontera de Honduras, ¿verdad? Del Poy. Y aquí pues me encuentro, bueno, estoy confiando en Dios primeramente, de que ese virus no va a causar aquí daño, ¿verdad? Y en ningún lado. Gracias le doy a Dios porque tenemos un gobierno que se preocupa por nuestra vida, ¿verdad? Nuestras almas, que no quiere que ese virus, ¿verdad?, entre a este lugar. Los transportistas comerciales han manifestado que no han tenido ningún percance para ingresar o salir con mercadería de El Salvador. No nos ha afectado nada, hemos pasado todo bien, ¿va? Gracias a Dios. No nos han quitado, no nos han puesto en cuarentena ni nada. Y
y aquí estamos pues, haciendo cola para pasar a Honduras, ¿no? Primero Dios, todo nos salga bien. Hay quienes opinan que estas medidas no son suficientes para prevenir el ingreso de personas infectadas y solo causan retrasos al momento de cruzar la frontera. Yo no estoy de acuerdo porque aquí, si yo digamos me encuentro enfermo rotundamente con ese virus que mencionan, hay muchas partes por donde pasar. A todos los transportistas comerciales se les realiza un chequeo general para verificar que no presenten fiebre o síntomas relacionados con el coronavirus en la frontera El Poy, que se encuentra en Chalatenango. Al cierre de esta nota, la circulación de personas era casi nula en este punto fronterizo. Con imágenes de ITR Chalatenango, informó Esmeralda Alas para CN Noticias. Y el gobierno de Guatemala decidió prohibir el ingreso de salvadoreños por vía terrestre. El periodista José Martínez de la red de noticias Salvavisión nos informa desde el vecino país qué es lo que está ocurriendo. Cuéntanos. Decíamos que esta es una medida que se ha tomado, pues, y la ha tomado el gobierno de Guatemala, que también ha estado dándole seguimiento al tema del coronavirus. De hecho, el presidente Alejandro Yamatei decía que se iba a declarar un estado de emergencia para enfrentar esta situación. El Salvador decretó la medida de prácticamente un cierre de las fronteras el día de ayer y hoy pues Guatemala anuncia una medida similar. Más adelante nosotros les vamos a estar ampliando esta información que definitivamente pues complica mucho el intercambio entre los dos países. Recordemos que entre Guatemala y El Salvador pues hay un intercambio a nivel de turistas y a nivel comercial también que es continuo. Sí. Pero vamos a ir hasta Guatemala ahora con el informe para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Claro que sí, compañeros de Noticiero Hechos, importante información desde la capital guatemalteca. Y esto precisamente tiene que ver con la emergencia sanitaria mundial que se está viviendo con el tema del COVID-19. En ese sentido, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, por medio de un comunicado de prensa, informaron esta tarde que están completamente restringidos los ingresos de personas salvadoreñas al país. Esto como una de las medidas de seguridad para evitar el ingreso del coronavirus a Guatemala. El comunicado de prensa explica que la restricción aplica para ingresos marítimos, terrestres o aéreos. Esto es durante el tiempo que dure el estado de calamidad decretado por el presidente de la República, Alejandro Yamatei. También hace la salvedad de que las personas que por la naturaleza de su trabajo en el transporte de carga pesada tengan que ingresar a Guatemala desde El Salvador podrán hacerlo con las medidas sanitarias que en las fronteras se han establecido, pero estrictamente a dejar o a recoger la mercadería. Inmediatamente después de descargar el producto tienen que regresar a su país. Parte de las medidas que se han tomado por parte del gobierno de Guatemala para evitar el ingreso del COVID-19 a Guatemala, que continúa con 0 casos. Al momento la información que le tenemos desde la capital guatemalteca. Compañeros, regresamos a estudios centrales. Muy buenas noches. Buenas noches para ti también. Muchas gracias por tu reporte desde Guatemala. Y descontento ha generado la prohibición del ingreso de extranjeros al territorio salvadoreño por la cuarentena que decretó el gobierno. Pasajeros en el aeropuerto manifestaron desconocer las medidas. El periodista Nelson Quinteros nos informa. Yo lo creo algo injusto. No. Si hay tantos médicos, ¿por qué no les dan plaza ahorita a los médicos y tantos aparatos? ¿Por qué no los compran? Esto es una cosa injusta. Te dicen, ahí te atienden, pero después te mandan al otro lado. Te tienen así como una pelota. Ya te van a atender los médicos y nunca llegan. Es el descontento de algunos pasajeros procedentes de Estados Unidos y Canadá que arribaron al territorio salvadoreño y que no pudieron llegar a su lugar de destino. Pues desde este miércoles todo extranjero tiene prohibido el ingreso, al menos que tenga nacionalidad salvadoreña o sea diplomático, pero siempre serán puestos en cuarentena de 30 días o de lo contrario se deberán de regresar. En este caso, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a regresar? ¿De dónde viene? Si Copa me da un vuelo cómodo, regreso para Estados Unidos, porque es más posible que me muera acá. 30 días estar encerrada. No, yo padezco la atención. No. Los pasajeros que llegaron en las últimas horas al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aseguraron desconocer esta medida implementada, el cual les genera pérdidas económicas. Otro costo sería regresar allá y la otra opción es estar en cuarentena acá de 30 días. O sea, la verdad es que estoy hasta sin palabras a veces de lo molesto que estoy con la situación.
También manifestaron que las instalaciones donde pasaron la noche mientras esperaban su evaluación médica no era la adecuada. Pero lamentablemente nos estamos yendo, dormimos, no nos dieron hotel, nada, solamente aquí nos quedamos, dormimos, ahorita estamos de regreso. La atención médica es la mala. ¿Les tomaron la temperatura? Nada, muy mal, nada, dicen que nos van a tomar. Siéntate que vienen los médicos. Ya van a venir nos tienen como una pelota, la gente ahí desesperada. Y tras estos señalamientos, el viceministro de Salud, Francisco Alaví, respondió. No es fácil manejar alrededor de 450 personas a los cuales se les debe de hacer controles médicos, información, todo un cuestionario en base a si ha presentado sintomatología, de dónde procede. Entonces, el proceso lleva su tiempo. El funcionario añadió que esta es una medida preventiva en dado caso llegue a reportarse una persona con COVID-19 y así evitar el contagio en el resto de la población. Se encuentra trabajando el Gabinete de Salud Ampliado todos los días, está trabajando de manera articulada con todos los participantes en esta nueva enfermedad. Es complicado, sabemos que va a generar dificultades, pero le pedimos a toda la población que se sume a esto. Recordemos que el gobierno central decretó emergencia preventiva el pasado 16 de enero y fue hasta este miércoles con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de declarar el coronavirus como pandemia que el presidente de la República, Nayib Bukele, decretó cuarentena de 21 días a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bien, y por cierto, el Gabinete de Salud Ampliado llegó al aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero para verificar las medidas anunciadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, entre ellas la instalación de cámaras termográficas que detectan a personas con síntomas de coronavirus. El objetivo es estar alerta ante cualquier caso de esta enfermedad en el territorio salvadoreño. Son sumamente efectivas para captar viajeros en tránsito que se encuentran con aumento de la temperatura. Si los viajeros pasan en el rango en el que la cámara se ha colocado, esto puede identificar con mucha facilidad a las personas que presentan temperatura elevada. Ahora, todas estas son medidas que se están sumando y que se están realizando para garantizar prevención. En Usulután ha sido habilitado un albergue para personas puestas en cuarentena para poder ingresar al país. Esto a fin de evitar que lleguen casos del COVID-19. Nuestra aliada TVM con los detalles. Estas son las instalaciones que sirven como albergue para aquellas personas que vienen del extranjero a El Salvador, las cuales por orden del presidente de la República, Nayib Bukele, como medidas de prevención para evitar que el coronavirus se propague en El Salvador, son llevadas a cuarentena a este lugar, minimizando así el riesgo de contagio en caso de haber contraído el virus. En el lugar, el acceso a la prensa fue negado. Sin embargo, personas del Ministerio de Salud que se acercaban al lugar manifestaron no estar autorizadas para hablar al respecto. Por su parte, familiares de algunas de las personas que están albergadas en este sitio aseguraron que les manifestaron tendrán que someterse a un examen, pero este no es gratis, sino que tiene un monto de $50 para ello. ¿Cómo ven ustedes? No, pues tiene que asumirlo el Estado. El Estado tiene que dar garantías de salud a la población. ¿De qué es ese examen? No sé, de qué va a ser un examen general a lo mejor de... Para ver si no viene... con síntomas. Estas personas manifestaron que los albergados les han dicho que son buenas, pues les han brindado todos los implementos necesarios para tener una estadía cómoda. ¿Cuáles están? No, tienen buenas camas, ya les dieron su paquete de cepillos de dientes, jabones. Estas acciones forman parte de las diversas medidas que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha tomado a bien junto a su gabinete para prevenir que los salvadoreños puedan ser infectados por el coronavirus. Entre otras de estas, fue la impulsada por el Ministerio de Educación de evitar que los estudiantes acudan a los centros escolares por 21 días. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Bien, y más adelante les vamos a mostrar las imágenes del interior de ese albergue que se ha habilitado en la zona oriental del país para que ustedes vean y constaten lo que está ocurriendo en este lugar.
Mientras tanto, les contamos que el gobierno de El Salvador continúa endureciendo las políticas migratorias por la pandemia del coronavirus. Representantes del Instituto Salvadoreño del Migrante solicitan al Ejecutivo medidas con los gobiernos de los Estados Unidos y México para que se suspendan temporalmente las deportaciones. A expresar nuestra preocupación en este momento es por las condiciones de ese ciclo de la deportación que viven todas las personas que están llegando en calidad de deportación a El Salvador. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, considera alarmante que los viajes con salvadoreños retornados no hayan cesado, a pesar de la emergencia mundial por el coronavirus. Ríos sostiene que las condiciones de hacinamiento en las que viven los salvadoreños en los centros de detención, carentes de seguridad médica, los convierte en personas vulnerables por el virus. Estamos hablando alrededor de 150 a 200 personas por día que puedan estar llegando a El Salvador. Y estos tendrían que entrar a un protocolo que desconocemos si se va a diseñar un protocolo especial para la población deportada, ¿ya? O se van a sumar a toda la otra población. Según la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte, al cierre del 2019 más de 37,000 personas retornaron al país, un incremento del 40% en comparación con el año anterior, mientras que durante el mes de enero del 2020 superaron los 2,300, aunque las enfermedades respiratorias no son la constante en las atenciones médicas hacia los deportados, los riesgos de contagio en El Salvador pueden aumentar. Como decimos, nos estamos adelantando para no estar preparados, tener tanto un protocolo y un apoyo del Estado para poder atender a nuestros pacientes retornados. Además, solicitan un protocolo especial de atención hacia la población retornada y el fortalecimiento a la clínica de atención a retornados para mejorar sus capacidades operativas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y siempre sobre el COVID-19, en las últimas horas han circulado videos, esto del interior de los centros de aislamiento en los que se encuentran algunos de los connacionales que se mantendrán en cuarentena preventiva. Según el Gabinete de Salud Ampliado, estas instalaciones tienen capacidad para albergar a 400 personas y a la fecha al menos 100 están aisladas en ese lugar. Cifras oficiales indican que hasta la noche de este jueves 350 personas están en cuarentena. Autoridades detallaron además que mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad no se someterán a aislamiento en los centros asignados para tal efecto. Las autoridades han hablado también sobre las primeras afectaciones paralelas del coronavirus, entre las que resaltan que los sectores más afectados son turismo, manufactura, comercio del sector financiero y agropecuario. En lo económico, el comercio en general se está viendo afectado, especialmente la pequeña y la mediana empresa. Pero vamos a presentarles otras informaciones. Sin duda, muchos recordarán la historia de la abuelita con corazón de oro. Hablamos de una señora que adoptó a su nieto luego que sus padres lo abandonaron. Hace 8 días les presentamos que recibió mucha ayuda gracias a nuestros televidentes. Pero en esta ocasión llegó a visitarla una funcionaria del gobierno y Julio Guevara nos cuenta qué le ofreció a esta anciana que está viviendo momentos diferentes luego de haber estado aquí en la pantalla de Noticiero Hechos. Aún adormitada, Fidelina ve con asombro la cantidad de víveres que un grupo de hombres lleva a su vivienda. Tras de ellos, en una especie de vereda, camina María Ofelia Navarrete, quien saluda emocionada a la sencilla pero maravillosa ancianita. Ante Fidelina se presenta la ministra de Desarrollo Local, a quien todos conocen como María Chichilco. La funcionaria llegó porque la familia presidencial, por medio de nuestros reportajes, conoció el caso de la octogenaria mujer y su nieto Pedrito. La primera dama solo lo vio y me llamó. Me dijo, María, muévase a ese lugar para ir a ver esa situación, cómo viven. Como recordarán, Fidelina, a pesar de su edad y condiciones de pobreza, se ha encargado de cuidar a Pedrito, un niño con discapacidad que fue abandonado por sus papás en el cantón El Barro de Aguachapán. El caso tocó corazones y la representante del gobierno llegó
para darles la buena nueva que les construirían una casa en la zona. Pero Fidelina no quiere irse de este lugar y por ser propiedad privada, el gobierno no puede construir exactamente aquí. Entonces surgió una idea. Que si él tiene voluntad de escriturarle un pedacito al muchacho, nosotros inmediatamente podemos tomar cartas en el asunto. María Chichilco preguntó por la dirección del propietario de esta finca. La obtuvo y salió a buscarlo. La acompañamos. Tocó caminar varias cuadras. Sin embargo, valdría la pena. Luego de casi 15 minutos, llegamos. Lamentablemente no estaba a quien se buscaba, pero atendió su esposa y proporcionó el número de teléfono. La ministra fue al grano. Luego de un saludo, hizo una propuesta. Que si usted le donaba un pedacito, nosotros le construimos una casita para que vivan con dignidad. ¿Cómo no? Sí. Sí, vea, yo he estado viendo pues algunos apoyos que le han estado llegando a la señora. Yo he estado luchando por todos los medios, usted no se imagina cuánto. Me imagino. Si les ha dado a vivir allí es porque tiene un gran corazón. Pasaron hablando varios minutos y llegó la respuesta esperada. Ajá. Sí. ¿Cómo no? Bueno, mire con gusto. Misión cumplida. Parece que la luz al final del túnel ya se logra ver. Lo que necesitamos es que esté el pedacito a nombre de ellos. Estando a nombre de ellos, entramos nosotros. Pero hay esperanza por la respuesta que dio el señor, ¿verdad? Totalmente, totalmente. ¿Y quién será la más alegre? Ni dudarlo, la encantadora Fidelina, a quien le dimos la noticia de inmediato. Me siento bien, ¿verdad? Gracias a Dios, por aquel ya arriba, ¿verdad? Yo me siento bien, sí. Todo marcha bien. ¡Qué bendición! Fidelina y su nieto, luego de nuestros reportajes, han recibido diversas ayudas y ahora se suma que en pocos días el gobierno central les comenzará a construir un techo digno. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, increíble la historia de Fidelina y todos los cambios que está sufriendo su vida luego de las situaciones que vivió adversas. Cuando la conocimos con su nietecito postrado en una hamaca que estaba en muy malas condiciones, definitivamente nos conmovió. Y qué bueno que llevó a muchos a tenderle la mano y decirle: Fidelina, aquí estamos los salvadoreños siendo solidarios con usted y queremos que tenga pues una vida plena. Hoy definitivamente ella tiene pues por lo menos comida suficiente para ella y para su nieto, y ahora pues también se abre la esperanza de que le construyan una casita a fin de que puedan tener seguridad. Recordemos que ya viene la temporada de lluvias y para ellos pues obviamente esto es un paso importante en ese cambio que está dando su vida. Así que Fidelina, pues qué bueno que usted pues es una muestra de cómo los salvadoreños podemos ser muy solidarios. Algo muy merecido para ella por toda la bondad que ha tenido y el trabajo que ha estado realizando durante tanto tiempo. La lealtad, porque su nieto fue abandonado por sus padres y es increíble ese amor de las abuelas, así que un aplauso para ella y qué bueno que tiene esperanza, que de esta manera con las imágenes que Julio y que su camarógrafo nos compartían, de esta manera mostramos cómo los salvadoreños podemos transformar la vida de los demás. Qué bueno. Vamos a retomar el tema del COVID-19 y en este momento vamos a abordar los políticos o funcionarios infectados con el COVID-19 en el mundo. Recordemos que en Irán el ministro de Cultura, de Turismo, Industria y el vicepresidente ya han sido diagnosticados con la enfermedad. Mientras que en España en las últimas horas se conoció que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo en una prueba, mientras que el vicepresidente Pablo Iglesias del gobierno español fue puesto en cuarentena. Montero es el cuarto caso dentro de los diputados y todos los miembros del gabinete español se someten a las pruebas respectivas.
En tanto, Nadine Dorries, subsecretaria de Estado para Salud Pública del Reino Unido, anunció el inicio de su autoaislamiento en su hogar por la cepa, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau decidió trabajar desde su casa como medida preventiva ante el avance del coronavirus. De hecho, se ha conocido en las últimas horas que el mandatario tomó esta decisión luego de que su esposa experimentara síntomas del COVID-19 tras un viaje a Londres. La primera dama canadiense ya se ha realizado los exámenes para comprobar si porta o no la enfermedad. Y en los últimos minutos, como una noticia en desarrollo, se ha conocido que la esposa del primer ministro canadiense ha dado positivo en el COVID-19. Bien, y también les queremos contar que el jefe de comunicaciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo al nuevo coronavirus tras participar en un viaje oficial a Estados Unidos y compartir reuniones con el presidente Donald Trump. Eso lo informó ese día la presidencia de Brasil. Virus en el gobierno brasileño. El jefe de comunicación del presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, dio positivo en una prueba y es portador del virus. El funcionario participó en un viaje oficial a Estados Unidos entre el sábado y el martes último, donde compartió reuniones con el presidente estadounidense Donald Trump. El secretario llegó a publicar en su cuenta de Instagram una foto junto al mandatario. En un comunicado difundido el jueves, la presidencia dijo que su cuerpo médico está adoptando todas las medidas preventivas necesarias para preservar la salud del presidente Bolsonaro y de toda la comitiva que lo acompañó en el viaje. En la nota se indica también que Brasilia ya comunicó a las autoridades del gobierno estadounidense lo ocurrido para que también adopte las medidas cautelares necesarias. Y ante el temor de quedarse bloqueados en Europa, turistas estadounidenses se precipitaron este jueves a los aeropuertos de París y Londres para regresar a sus países después del sorpresivo anuncio, a su país, a los Estados Unidos, después del sorpresivo anuncio que realizó Donald Trump de prohibir la entrada a la nación norteamericana a los europeos por el coronavirus. Desde Ginebra hasta Londres, los turistas estadounidenses saturaron el jueves los aeropuertos. Buscan salir de Europa de inmediato, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibiera desde el viernes a la medianoche los vuelos desde y hacia la eurozona por 30 días, debido al coronavirus. Algunos recién llegaron a París y ya están buscando la forma de regresar a su país. Sí, acabamos de llegar hace como 30 minutos. Estábamos volando cuando Trump hizo su anuncio, así que no tenemos realmente mucha información, porque nos dijeron que necesitamos estar de regreso el viernes y eso es todo lo que sé. El Departamento de Estado también instó a los ciudadanos a evitar todo viaje al extranjero. La medida de restricción desde y hacia Europa no se aplicará a vuelos procedentes de Reino Unido, pero en los aeropuertos británicos los turistas también se debaten sobre regresar a su país o quedarse. Nos ofrecieron viajar mañana desde Bruselas, pero se supone que tenemos el hotel en Ámsterdam esta noche, por lo que estamos sopesando nuestras opciones y pensando si queremos seguir con nuestros planes con normalidad o si queremos tomar el billete para mañana. Ya veremos. La prohibición de ingreso a Estados Unidos es para todas las personas que hayan estado en cualquier país europeo durante los 14 días previos a su llegada a Estados Unidos, con excepción de quienes vivan en el país norteamericano de forma permanente. Vamos a otro punto del planeta. Ante la epidemia de coronavirus, las autoridades de Valencia aplazaron la popular fiesta de las fallas. Ahora la ciudad se pregunta qué hacer con los gigantescos monumentos en plazas y calles que debían ser quemados y que los artistas se rehúsan a desmontar. La pandemia de coronavirus también obligó a aplazar la popular fiesta de las fallas en Valencia. Inscrita en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, tendría lugar del 15 al 19 de marzo, celebrando la llegada de la primavera. Ahora la ciudad se pregunta qué hacer con los gigantescos monumentos en plazas y calles que debían ser quemados y que los artistas rehúsan desmontar por los costes. Un sentimiento de fracaso porque en ningún momento hemos podido ver la mujer esta montada por las dimensiones que tiene. En ningún taller de los que tenemos cabe montada. Entonces, como artista y primer año que hacía la plaza del ayuntamiento, una desmotivación, pero total. La alcaldía de Valencia ofreció temporalmente el centro de convenciones como almacén temporal de los monumentos que suelen representar satíricamente acontecimientos o personajes famosos.
La fiesta suele atraer a 1 millón de visitantes y nunca había sido suspendida desde el fin de la Guerra Española en los años 1930. Marzo está siendo un mes bastante terrible, ya por el coronavirus y con las fallas, un desastre. Entonces, podemos decir que la facturación va a caer en picado en torno del 50% y ni siquiera vamos a poder cubrir gastos. Well, to be honest, I think they should have canceled a few weeks ago. Para ser honesto, creo que debieron cancelarse hace unas semanas. Después que se cancelaron los carnavales en Italia. Ahora es muy tarde. Hay muchos estudiantes y amigos en las fallas y muy decepcionados. Mucha gente ha comprado comida para bares y restaurantes. Ahora es un desastre. Los responsables de las fallas en la alcaldía insisten en que los ninots deben ser quemados. Solo hay que valorar cuándo y cómo. Mientras, el alcalde dijo que la decisión se tomará con el consenso del mundo fallero y siguiendo las directrices sanitarias. Y los coletazos de la pandemia del nuevo coronavirus se extienden por América Latina, donde Colombia y Ecuador declararon la emergencia sanitaria y la mayor aerolínea de la región, la chileno-brasileña LATAM, anunció que reducirá un 30% sus vuelos. Los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus se extienden por América Latina. La región suma poco más de 250 contagiados y 3 fallecidos, pero varios países ya anunciaron medidas para intentar frenar el contagio. En las últimas horas, Ecuador y Colombia declararon la emergencia sanitaria. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. El gobierno colombiano también prohibió el desembarco de cruceros, lo que se suma a la decisión de aislar a los viajeros procedentes de China, España, Francia e Italia. El jueves, Venezuela y Bolivia anunciaron la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Europa. De las 0 horas del día sábado. Argentina, Chile, Ecuador, Perú, El Salvador y Guatemala también imponen aislamiento a quienes lleguen desde países afectados, además de resolver restricciones de viajes. Y a nosotros nos agarró, por ejemplo, a medio vuelo, o sea, veníamos viajando, cuando aterrizamos en Panamá, la noticia de que el presidente había bloqueado las entradas o que si entraban salvadoreños iban a permanecer en cuarentena. La restricción está bien en cuanto reduce la posibilidad de la difusión del virus. En este momento hay que estar muy atento porque este virus se propaga muy velozmente. Yo me vine para acá porque el lunes nos enteramos de todas las medidas que iban a empezar a tomar y la realidad que antes que quedarme encerrada y que me cerraran las fronteras allá, con todo lo que está pasando, preferí venirme a Buenos Aires, que sé que voy a estar más tranquila con mi familia y que por lo menos acá la situación no está tan grave como en Europa. Allá la verdad que la gente está muy alterada. Las restricciones regionales ya impactaron en la aerolínea chileno-brasileña LATAM, la mayor de América Latina. La compañía anunció el jueves que reducirán un 30% sus vuelos internacionales durante 2 meses, como consecuencia de la pandemia. Pero tenemos más datos que agregar a la cobertura que estamos haciendo sobre el tema del coronavirus. Fuentes, digamos, de mucha confiabilidad nos han dicho a Noticiero Hechos que entre las personas que están en cuarentena en este momento al regresar al país se encuentra pues un viceministro del gabinete del presidente de la República. Hasta ahora nos han dicho que es un funcionario que al parecer regresaba de, me imagino, de hacer una diligencia fuera, sí, y se encontró pues con esta situación de la declaratoria de la cuarentena y hoy se encuentra pues siendo observado y siendo sometido a las mismas condiciones, sí, en que se encuentran muchos compatriotas, claro, que han regresado y que están pues en este proceso de observación para que se les permita ingresar al territorio nacional. Así es, esta es una información en desarrollo. Decirles entonces que como parte de estas medidas preventivas impulsadas por el gobierno, un viceministro se encuentra actualmente en cuarentena, como muchos de nuestros compatriotas que regresaban al país anoche cuando las medidas fueron implementadas. Esta es una información en desarrollo. Hasta el momento es lo que conocemos y por supuesto los invitamos a que ustedes estén pendientes de nuestras emisiones porque cuando tengamos más información y detalles sobre esta y otras noticias relacionadas con el COVID, por supuesto que se lo vamos a hacer saber a ustedes. Claro, se deben de acatar las indicaciones, pero ante este tema también es muy importante que logremos entender las diferencias entre una gripe común y el COVID-19 o coronavirus. Todo esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos
tipos de síntomas. Por eso nosotros les vamos a presentar en el siguiente informe la explicación ofrecida por profesionales de la salud, la diferencia entre una gripe común y el coronavirus. Veamos. El COVID-19 es una enfermedad nueva, considerada peligrosa y sin vacuna por el momento. Por esa razón es importante entender los síntomas porque es bastante común, según los médicos, confundir una influenza o una alergia con esta patología. El doctor Juan Tapia Mendoza en Nueva York aclara cuáles son los verdaderos síntomas del COVID-19. Por mucha tos seca, fiebre alta, malestar general y la persona empieza a presentar síntomas de dificultad respiratoria alrededor del 5º día de la infección. Otra característica del coronavirus que no se ve en la gripe común es que en la gripe común hay mucha secreción nasal, mientras que en el coronavirus la nariz no presenta congestión nasal. Mendoza revela que el COVID-19 afecta las vías respiratorias profundas en lugar de las superiores como hace la gripe. Sin embargo, el coronavirus es más contagioso y letal que una influenza. En cuanto a una alergia, el doctor dice que uno ya conoce sus síntomas y no lo confundirá con otra cosa. Lo que hay que evitar, como afirma el doctor Henry Punzi en Texas, es creer que esta sea una enfermedad altamente mortal para todos. Lo que no quiero es que la gente se asuste, no quiero que la gente entre en pánico, no asuste no, pero pánico, eso es lo que pasa, de repente que desaparece el papel higiénico, desaparece el agua, la gente entra en ese estado de anímico y eso es un efecto dominó. Y lo que tenemos que entender es que es una enfermedad que es contagiosa, pero no es una enfermedad que te va a causar un daño, no te vas a morir, al menos que estés inmunocomprimido, pero lo importante de eso es que los pacientes la mayoría recuperan. Entonces cuando recuperan ya tienen inmunidad. Ambos médicos subrayan la necesidad de la higiene personal, sobre todo lavarse las manos y de mantener la distancia entre las personas en más de 1 metro como las mejores armas para evitar el contagio por el coronavirus. Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, ahí teníamos la importancia de comprender una gripe común con el coronavirus para que no haya ningún tipo de confusión. Vamos a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Ahora vamos con información deportiva. Vamos a seguir tratando el tema del coronavirus. Comentarles que mientras tanto el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, dijo que planea 2 partidos amistosos contra Belice, pese a la incertidumbre que ha generado el brote de coronavirus en la región. Autoridades detallaron que cualquier persona que salga del territorio nacional tendrá que someterse a la cuarentena a su regreso. Pese a esto, Hugo Carrillo aseguró que buscará acuerdos para desarrollar los eventos deportivos. Y ha habido más afectaciones a causa del coronavirus en el mundo de los deportes. Lo tenemos en el siguiente resumen. El coronavirus ha generado crisis sin precedentes a nivel mundial, dejando incluso ciudades enteras en cuarentena y afectando eventos deportivos. Entre la larga lista de personas infectadas, que ya supera las 140,000, se encuentra el gerente del Arsenal, Mikel Arteta, quien dio positivo por el coronavirus. Eso obligó a que el club cierre su complejo de entrenamiento y poner a todo el primer equipo automáticamente en aislamiento. El Arsenal debía jugar en Bristol el fin de semana, con la Premier League avanzando, con una lista completa de partidos y estadios con fanáticos, a diferencia de la mayoría de los otros deportes importantes. El Leicester City es otro de los clubes que enfrenta bajas. Al menos 3 miembros del equipo decidieron someterse a aislamiento automático tras mostrar síntomas similares a los del COVID-19. Por el momento están en cuarentena mientras el club mantiene sus compromisos y actividades con normalidad. En pleno pico de nuevos casos de contagio por coronavirus, la Serie A de Italia ya cuenta con 2 jugadores que dieron positivo a las pruebas y los casos podrían aumentar en las próximas horas. Daniel Rugani de la Juve y Manolo Gabbiadini de Sampdoria han dado positivo por COVID-19, obligando al aislamiento de las plantillas de estos 2 equipos que han suspendido toda su actividad las próximas 2 semanas.
Y en España, este jueves el Real Madrid anunció la cuarentena de sus equipos de fútbol y de baloncesto tras conocerse el positivo de Pivot Tompkins. Al compartir instalaciones, los jugadores de ambas plantillas han sido puestos en aislamiento. El confinamiento obligatorio durante las próximas 2 semanas afectará la vuelta de los octavos del final de la Champions, ya que no se podrán disputar los 2 primeros partidos previstos inicialmente para el próximo martes. En otros países, la actividad deportiva intenta mantener la agenda programada. La llama de los Juegos Olímpicos de Tokio se encendió este jueves en lugar del nacimiento de los antiguos Juegos en una ceremonia reducida debido al coronavirus. De pie, frente al templo en ruinas de Hera de la antigua Olimpia, una actriz griega que interpretaba el papel de una sacerdotisa pagana usó un espejo cóncavo para enfocar los rayos del sol en una antorcha plateada, provocando que el fuego brotara. Además, por primera vez en la historia, habrá un GP de la Fórmula 1 a puertas cerradas. Y comentarles también que debido a la pandemia de coronavirus, la Conmebol suspendió los partidos de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Esta se debía disputar la semana próxima. Debido a la pandemia de coronavirus, además, la FIFA postergó el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2020, cuyas primeras fechas iban a ser el 26 y 31 de marzo. Aplazado el inicio de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Qatar 2022. La FIFA postergó el jueves las primeras fechas que estaban previstas para el 26 y 31 de marzo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Los detalles sobre los partidos suspendidos serán discutidos y anunciados próximamente. La FIFA adoptó la decisión un día después de que las 10 federaciones sudamericanas le solicitaran la postergación debido a que gran parte de los futbolistas que integran sus respectivas selecciones juegan en Europa. Por ejemplo, Argentina convocó a 6 jugadores que militan en Italia, el país europeo más perjudicado por el virus. Algunos gobiernos sudamericanos han dispuesto que los viajeros afectados por el COVID-19 se sometan a una cuarentena de al menos 2 semanas. Lo cual hubiera impedido que los futbolistas se integraran a las concentraciones de sus selecciones. Asimismo, la Conmebol suspendió temporalmente la Copa Libertadores para los partidos que se juegan en la semana del 15 al 21 de marzo, que corresponde a la tercera fecha de la fase de grupos. En los 10 países sudamericanos que integran la Conmebol, se han registrado hasta ahora 147 casos de coronavirus, incluido un fallecido en Argentina. Y ahora que ya conocemos noticias en el mundo del deporte, contarles que el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador informó que el pasado 6 de marzo recibió un oficio del jefe de Interpol de El Salvador, quien confirmó que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, está asilado en México. Aunque no se conocen detalles exactos de su localización, el exfuncionario es buscado por la justicia salvadoreña acusado de peculado, lavado de dinero y activos y estafa agravada. Además, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador aceptó los argumentos del juez quinto de instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, para separarse del proceso judicial contra el exfuncionario. La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro declaró al lugar la excusa planteada por el juez quinto de instrucción, Sidney Blanco, de separarse del proceso. La Cámara notificó la resolución el 10 de marzo y ha decidido nombrar al juzgado sexto de instrucción para que sea este juzgado el que conozca el caso en la fase de instrucción. La excusa es aceptada debido a que el juez Blanco, cuando se desempeñó como presidente de la sala, como miembro de la Sala de lo Constitucional, fue coordinador de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia y tuvo oportunidad de conocer el caso por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes. Bien, ahora les vamos a mostrar las imágenes de un video que se hizo viral en las redes sociales. La de este hombre que dispara contra un vehículo en marcha aquí por la zona del Trébol, en el departamento de La Libertad. Este motociclista fue identificado y fue detenido tras ser captado por las cámaras de videovigilancia del sistema Escudo Tecla, esto del municipio de Santa Tecla. Ha sido identificado como Melvin Omar Hernández
Ese es el nombre que han dado las autoridades. Aunque la motocicleta no portaba placa, se pudo dar con su paradero por los logos en el tanque de gasolina de la misma. Los hechos ocurrieron en la carretera al Puerto de la Libertad, como le mostrábamos esta imagen que se hizo viral de este hombre que desde la motocicleta le disparaba pues a un vehículo en marcha. Una situación que causó digamos, espanto en las redes sociales, porque mucha gente decía que no podían creer y no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Pero al final lo importante es que esta persona ya fue capturada y que ahora pues tiene que responder por esta situación en la que se vio involucrada. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más noticias. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita mañana a las 8. Hasta mañana. Que descansen.